Muy buenas noches. El conductor de este espacio, mi colega y amigo Oscar Aza, se encuentra recuperándose de una ligera neumonía. Los mejores deseos. Les habla José Alfonso Almora y los invito a acompañarme en esta emisión especial dedicada íntegramente al análisis de lo sucedido en Cuba hace exactamente un año. El 11 de julio del 2021, cuando estalló espontáneamente en la isla la mayor protesta popular en las más de 6 décadas de la larga dictadura castrista. Desde entonces se dijo que el 11J marcaba un antes y un después en la historia de la isla, y este año de vertiginosos acontecimientos así lo ha demostrado. El régimen de Miguel Díaz-Canel se decantó claramente por la represión, primero policial y luego judicial, para castigar la revuelta popular, y se empeñó hasta hoy en buscar el falso pretexto de un financiamiento e incitación desde el exterior a un hecho para el cual no tiene respuesta ni soluciones. Cuba vive hoy bajo el más férreo control represivo, sin salida a la crisis económica crónica y facilitando el éxodo masivo de sus más jóvenes ciudadanos. Cientos de los manifestantes del 11J siguen encarcelados y muchos de los líderes de aquel movimiento obligados a abandonar el país. La arbitrariedad de una dictadura sin futuro no puede ser ocultada. El 11 de julio, su origen y consecuencias serán nuestro tema de hoy en Ahora con Oscar Aza, el primer programa informativo periodístico de la Florida, gracias a sus invitados, la preferencia de ustedes y su credibilidad y responsabilidad informativa. Ahora, con Oscar Aza. Muy buenas noches. Vamos de inmediato al escenario local, frente al restaurante Versalles, en la calle 8. Nuestra colega Karen Caballero tiene inmediatez de la noticia en este sitio donde históricamente y desde horas tempranas hoy se han congregado grupos de exiliados cubanos. Un gusto recibirte. Adelante, Karen Caballero. Muchas gracias, José Alfonso. Un honor estar aquí con ustedes, y efectivamente me encuentro en el icónico restaurante Versalles, donde hemos estado todo el día y hemos visto cómo distintas familias, distintos exiliados cubanos han pasado por aquí, y como ven todavía están aquí y siguen llegando. Hoy, como decías, se cumple el primer aniversario del histórico 11 de julio en Cuba, cuando a lo largo y ancho de toda la isla salieron personas, miles de personas, cubanos y cubanas, a manifestarse pacíficamente exigiendo libertad. Y eso es precisamente lo que están haciendo los cubanos exiliados desde aquí, apoyando al pueblo cubano y también reclamando la libertad que merece todo un pueblo después de 63 años de dictadura. Sí creo que hay que hablar primeramente de los presos políticos. Existen más de 700 presos políticos según un informe de las ONGs Cubalex y Justicia 11J, que pues publicó ese informe diciendo que hoy día, un año después del 11 de J de 2021, todavía existen más de 700 presos políticos a raíz de ese día en Cuba. Y pues quiero mostrarles rápidamente este cartel que hay aquí, a ver si mi camarógrafo me ayuda, donde se muestran pues varios rostros y nombres de los presos políticos que hoy continúan tras las rejas en Cuba, en la Cuba castrista. También vemos los nombres de muchos de ellos, y muchos de ellos, tengo que recalcar esto, son menores de edad. Conmigo se encuentra en estos momentos un expreso político, un plantado. Él es Ángel de Fana. Como siempre, para mí es un honor entrevistarlo. Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, Karen, gracias al canal. Y aquí estamos, pero mira que la mayoría son jóvenes. Igual que el año pasado en todos los pueblos de Cuba, eran jóvenes la inmensa mayoría. O sea, existe relevo, existe la vanguardia, existe lo que van a derrocar al régimen. Cuando yo era joven y caí preso, éramos jóvenes nosotros. Ahora son los jóvenes los que están tomando la antorcha de la rebeldía y del desafío a ese régimen esclavista y corrupto que tiene a nuestro país esclavizado. Pero después de 63 años de dictadura, Ángel, todavía hay presos políticos en la isla, todavía las familias están sufriendo. Muchos han dicho que incluso Cuba es una cárcel grande.
¿Qué esperanza tenemos los cubanos, tanto dentro como fuera de Cuba, de que Cuba finalmente sea libre después de tanto tiempo? Va a haber otro 11 de julio. Van a haber la cantidad de 11 de julio que sean necesarios para sacar al régimen del poder. Eso va a ocurrir porque el pueblo cubano no resiste la tiranía, no la resiste. Nacieron con la revolución, nacieron con el sistema totalitario y han descubierto, a pesar de la censura, a pesar del adoctrinamiento, que eso no satisface las ansias de vivir en libertad y prosperidad de los cubanos. Pero Ángel, ¿no crees que ese pueblo está indefenso frente a un poder? También los rusos estaban indefensos y los polacos, y decíamos nosotros también, y decía el mundo que eran, o sea, que para siempre va a haber comunismo en esos países. Y no fue así, no fue así. Un día dijeron hasta aquí, y los cubanos el 11 de julio lo dijeron y lo van a volver a decir. No estamos indefensos. Somos los cubanos los que tenemos que sacarnos la tiranía de arriba, no los americanos, no Europa. Tenemos que confiar en nosotros mismos porque lo vamos a hacer así. Siempre lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer. Muchas gracias, Ángel de Fana, expreso político cubano plantado. Una vez más, muchas gracias. Yo soy Karen Caballero desde aquí, desde el Versalles, donde los cubanos aquí, los exiliados, también gritan libertad y reclaman libertad para los presos políticos y para todo el pueblo de Cuba en general. Regreso con ustedes, contigo, Almora, a los estudios. Muchas gracias, Karen Caballero, directamente desde la pequeña Habana, en la calle 8, en el Versalles. Aquí en el estudio, nuestros invitados, parte del equipo de invitados esta noche. Sebastián Arcos Casabón, subdirector del Instituto de Investigaciones Cubanas de FIU, y el periodista Orelvis Cabrera. A ambos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Orelvis, ¿usted estaba en Cuba el año pasado en esta fecha? Sí, el año pasado a las 4 de la tarde la Seguridad del Estado me secuestró, fue un secuestro lo que hizo conmigo, porque yo estaba documentando todo el proceso de ese estallido social, ese gran día que llegué a sentir la libertad como la sintieron todos los cubanos dentro de la isla. Haber sido parte del 11 de julio, yo con solamente 37 años, fue haber cumplido un sueño del exilio histórico, de los tantos de cubanos que han tenido que salir de la isla por culpa del régimen, y yo haber sido parte de esa nueva historia que estamos construyendo los jóvenes cubanos, tanto los que están dentro de la isla como fuera de la isla, para mí fue o ha sido lo más grandioso de mi vida. Sebastián Arcos Casabón, ¿qué falló el 11 de julio que no se pudo materializar lo que muchos pensamos era el principio del final? Este tipo de regímenes no se tumban con un día de protesta. Claro. La historia nos enseña que hay que salir a la calle durante mucho más que eso. Hay que persistir en las calles. El ejemplo más cercano es el de Venezuela. Los venezolanos se lanzaron a las calles en muchos mayores números que los cubanos y de manera más organizada y no pudieron ganar la pelea. Pero el ejemplo de Europa es precisamente ese. La gente salió a la calle en muchedumbre, pero no salieron un día. Salieron durante semanas consecutivas hasta que el régimen se cayó. Y al final eso es lo que va a tener que pasar en Cuba. Vamos a escuchar, para reflexionar sobre esta declaración que ha hecho Miguel Díaz-Canel, cómo cataloga el propio Díaz-Canel, y por supuesto es la forma en que se cataloga oficialmente lo ocurrido hace un año hoy en diferentes ciudades cubanas. El socialismo venció el intento de golpe vandálico y lo que realmente nosotros vamos a festejar como un primer aniversario el 11 de julio es que el pueblo cubano y la revolución cubana desmontó un golpe de Estado vandálico. Adelante. Sí, es muy bueno haber escuchado al dictador títere de Cuba, ¿no?, decir eso. Y quiero decirte algo, yo dentro de la manifestación, la Seguridad del Estado me secuestra porque tuve en mi poder imágenes poderosísimas. Yo pude ver cómo el propio agente de la Seguridad del Estado del municipio de Cárdenas, que me reprimía durante varios años que yo hice periodismo independiente ahí, rompió la primera tienda que se rompió en Cárdenas. O sea, el estallido social fue previsto, se estaba esperando, y ellos trataron de darle otra visión. El pueblo, ¿por qué el pueblo se fue? Y acá el señor lo estaba diciendo, ¿por qué el pueblo se recogió? Bueno, primero que todo, cuando el pueblo vio que las tiendas estaban vandalizadas, había hambre.
nos habían puesto toda la comida en dólares americanos. Las necesidades básicas, los primeros productos de necesidades básicas ya no estaban al alcance del cubano de a pie. El pueblo entró, tomó lo que nos quitaron, porque el pueblo nos robó, yo lo veo de esa manera, tomó lo que nos quitaron y precisamente se fueron para sus casas, se escondieron porque la psicología te lo indica. Cuando tú tomas lo que no debes tomar, tú tomas miedo. Tú coges miedo. Sebastián, hay un contraargumento a este por parte de las autoridades cubanas. Ellos plantean que el vandalismo en cualquier parte del mundo tiene una penalidad. ¿Cómo se le puede responder en la realidad cubana y en ese argumento que ha expresado Orelvis hace unos minutos? Separando el vandalismo de la protesta política pacífica. Y es muy fácil separar una cosa de la otra. Claro. En este país hemos visto vandalismo disfrazado de protesta política. Una y otra vez, sobre todo en el año 20. En Cuba yo creo que era mucho más fácil separar el vandalismo de la protesta política porque el vandalismo fue bastante poco considerando la miseria que hay en ese país y la frustración reprimida que hay en ese país. Bastante poco vandalismo hubo. Vimos un carro de policía al revés, pero no vimos ningún policía agredido por el público, no vimos ninguna estación de policía incendiada y eso lo hemos visto en este país. O sea, hay una diferencia, hay una distancia fácilmente percatable entre el vandalismo y la protesta política. Por supuesto, un régimen como ese tiene que justificar y acusar a todo el mundo de ser un vándalo y de ser un sinvergüenza y ser un delincuente. A fin de cuentas, ellos siempre han acusado a la oposición política de ser traidores, agentes del enemigo, delincuentes, etcétera, etcétera. Esto no es nuevo, eso es parte de la agenda tradicional. Vamos a hacer una pausa y al volver, exiliados cubanos convocaron manifestaciones en más de 30 ciudades del mundo por el aniversario del 11J hoy. Tendremos el testimonio de la activista Anameli Ramos González desde Washington, D.C., pero antes, el científico Ariel Ruiz Urquiola cumple hoy 8 días en una huelga de hambre y sed frente a la sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la ciudad de Ginebra, Suiza. El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, activista medioambiental y LGTBI, cumplió este lunes 8 días en huelga de hambre frente a la sede de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra, a la que reclama que intervenga para detener el acoso que sufre su familia en Cuba. Ruiz Urquiola acusa al régimen cubano de haber expulsado a él y a su hermana de la Universidad de La Habana por su activismo político, de intentar decomisar las tierras que trabajan tras no poder dedicarse a la docencia y ahora de impedir que su hermana regrese a Cuba después de viajar a Estados Unidos para tratar un cáncer de mama. Además, el biólogo cubano afirma que las autoridades cubanas le inocularon en 2019 el virus VIH, cuando se encontraba en otra huelga de hambre, y le han suministrado en varias ocasiones a su hermana tratamientos de placebo en lugar de los medicamentos que necesita contra su cáncer. Mi hermana se encontraba recibiendo una terapia combinada de anticuerpos monoclonales con quimioterapia en los Estados Unidos, porque por enésima vez y particularmente por tercera vez en cuanto a inmunoterapia, el gobierno de Cuba había usado placebo en lugar del anticuerpo monoclonal pertuzumab. El activista responsabilizó a la Oficina de la ONU de las consecuencias médicas que pueda tener la actual huelga, quinta que realiza en casi 20 años de activismo, y añadió que solo un responsable de la oficina que dirige Bachelet se ha interesado por su salud en estos días, por lo que considera desastrosa la respuesta de esta institución.